Era martes, creo, de esos martes grises y anodinos que suelen pasar desapercibidos. Buscaba documentos de la declaración de la renta, algo trivial. Rebecca, mi esposa, tiene su propia oficina en casa. Es asesora financiera, organizada y meticulosa. O eso creía. Estaba rebuscando en un archivador, el de personal. Porque a veces, en nuestro mundo, lo personal se filtra en los impuestos. Fue entonces cuando lo vi. Una carpeta elegante y de aspecto profesional. No era un documento fiscal, era otra cosa. Fideicomiso Pearson, decía. ¿Pearson? El nombre no me sonaba. No inmediatamente. La curiosidad, esa vieja traidora, me venció. Lo saqué. En el interior, un papel grueso y nítido detallaba un importante fondo fiduciario. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿El beneficiario? Tyler Pearson. ¿Quién demonios es Tyler Pearson?, susurré a la habitación vacía. El aire pareció espesarse. Entonces, como un puñetazo en el estómago, un recuerdo afloró. Un nombre que Rebecca había mencionado años atrás. ¿Un novio de la universidad? Mark Pearson. Las piezas encajaron con un golpe sordo. Esto no era solo un fideicomiso. Parecía un secreto, una vida oculta. Mi mente corría. ¿Rebecca? ¿Mi Rebecca? ¿La mujer con la que construí mi vida durante 15 años? Teníamos a Ethan, nuestro hijo. Teníamos un hogar, una vida cómoda. Soy dueño de una empresa constructora. Trabajo duro. Soy honesto. Creía que éramos honestos el uno con el otro. De repente, volví a nuestros inicios. Jóvenes, llenos de sueños. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, planeando nuestro futuro. Un futuro que siempre incluía hijos. Una familia construida sobre la apertura, sobre compartirlo todo. Habíamos hablado de ser un equipo, de afrontar juntos los desafíos de la vida. ¿Qué tenía que ver en todo esto con un fideicomiso secreto para el hijo de un ex? Mi primer instinto fue bajar corriendo a exigir respuestas. Pero una parte de mí, más fría y calculadora, la que evalúa la estructura de un edificio antes de decidir su demolición, me frenó. Necesitaba más información. Necesitaba comprender la magnitud de esto antes de confrontarla. Guardé la carpeta con cuidado, tal como la encontré. La casa, momentos antes una comodidad familiar, ahora me parecía extraña, llena de secretos que apenas comenzaba a descubrir. La búsqueda de documentos fiscales quedó en el olvido. Una contabilidad diferente acababa de comenzar. Internet es una caja de Pandora, ¿verdad? Escribes un nombre y toda una vida puede desbordarse. Mark Pearson. No fue difícil encontrarlo. Rebecca y Mark, novios de la universidad. El artículo decía que llevaba 3 años de relación. Cosas serias, y luego nada. Una ruptura definitiva, al parecer, hasta ahora. ¿Y Mark? No le había ido tan mal, emprendedor tecnológico. Extremadamente exitoso, según un perfil brillante. Claro. Mi mente no dejaba de repasar conversaciones recientes, discusiones en realidad, con Rebecca. Ethan, nuestro hijo, tiene 14 años. Es un buen chico, pero últimamente le cuesta mucho ir a la escuela. Tiene una pasión, un talento genuino para el arte y el diseño. Habíamos encontrado un programa de tutoría privada increíble y especializado, justo lo que necesitaba para desarrollar su confianza y explorar lo que le apasiona. Pero Rebecca se resistía. David, ¿de verdad podemos permitírnoslo ahora mismo?, dijo, frunciendo el ceño con esa mirada de prudencia financiera en la que siempre había confiado. Estamos un poco ajustados, quizá el año que viene. ¿Ajustados? Vivíamos cómodamente, más que cómodamente. Sabía lo que ganaba mi empresa. Sabía lo que ella ganaba. Apretado, no era la palabra que usaría, pero me había remitido a su criterio. Al fin y al cabo, ella era la asesora financiera. Se encargaba de las finanzas diarias, de las inversiones. Confiaba en ella. Ahora, esa confianza parecía frágil, fácil de romper. Un fideicomiso secreto para un chico del que nunca había oído hablar.
Mientras las necesidades de nuestro hijo eran cuestionadas y sus pasiones ignoradas. La injusticia me quemaba en el pecho. ¿Cómo podía decir que no podíamos costear un programa para Ethan, unos cuantos miles de dólares, cuando estaba ahorrando quién sabe cuánto para el hijo de otra persona? Las preguntas se acumulaban, cada una más pesada que la anterior. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. Ethan tiene una forma de ver el mundo un poco de lado, un poco diferente. Ve cosas que yo no, patrones, colores y formas. Sus cuadernos están llenos de bocetos, diseños intrincados, mundos nacidos de su imaginación. La escuela, sin embargo, es otra historia. La estructura, la rigidez, simplemente no le convence. Sus calificaciones han ido bajando, y con ellas, su autoestima. Empezó a aislarse, a apagar esa chispa vibrante que siempre había tenido. El programa de arte no se trataba solo de arte, se trataba de él. Se trataba de mostrarle que su forma de ver, sus talentos, tenían valor. Se trataba de darle un espacio para triunfar, para sentirse bien consigo mismo. Pero Rebecca, ella, decía que su arte eran pasatiempos poco prácticos. Suspiraba cuando él pasaba horas dibujando, en lugar de con la nariz metida en un libro de texto. Necesita centrarse en temas reales, David, decía ella. Cosas que lo lleven a algún lado. Ahora sus palabras resonaban con una nueva y discordante resonancia. Poco práctico para Ethan, pero al parecer, perfectamente práctico para financiar el futuro de un chico llamado Tyler Pearson. Un chico al que ni siquiera había considerado lo suficientemente importante como para mencionarme. Un chico que, empezaba a sospechar, representaba algo más para ella que el hijo de un viejo amigo. Mis instintos protectores, siempre fuertes por Ethan, se despertaron. Era mi hijo, nuestro hijo. Y lo estaban estafando. No solo financieramente, sino también emocionalmente. La atención de Rebecca, su preocupación, parecía estar dirigida a otra cosa. El contraste era marcado y me rompía el corazón. Vi la carpeta del fondo fiduciario en mi mente, y luego vi la sonrisa vacilante de Ethan al mostrarme su último dibujo. Las dos imágenes se enfrentaron, y una ira fría comenzó a apoderarse de mí. Había repasado el enfrentamiento una docena de veces, cada escenario más desastroso que el anterior, pero ya no podía contenerlo. El silencio me devoraba. Era jueves por la noche, Ethan estaba en casa de un amigo. El silencio de la casa se sentía pesado, cargado. Encontré a Rebecca en la cocina, preparando té, la viva imagen de la calma doméstica. Rebecca, comencé, sin que mi voz delatara la agitación interior. Tenemos que hablar. Se giró con una pequeña sonrisa inquisitiva. ¿Sobre qué? Estuve en tu oficina el otro día, dije, manteniendo un tono sereno. Buscando documentos fiscales. Su sonrisa se desvaneció, solo un poquito. Y encontré algo más, un fondo fiduciario para Tyler Pearson. El nombre flotaba en el aire entre nosotros. Su rostro, usualmente tan expresivo, se convirtió en una máscara cuidadosa. Dijo, con la voz un poco demasiado brillante. ¿Eso? Sí, eso, dije, el control al que me aferraba empezaba a resquebrajarse. ¿Quién es Tyler Pearson, Rebecca? ¿Y por qué le estás creando un fideicomiso? Su actitud defensiva fue inmediata, como si un muro se derrumbara. Es complicado, David. Complicado, repetí, con una risa amarga escapándose de mí. Diré, inténtalo. Y entonces todo salió a borbotones. La historia de Mark Pearson, su amor de la universidad. Cómo rompió con él cuando él pasaba por momentos difíciles, antes de que amasara millones. Cómo volvió a conectar con él años después. Al principio esporádicamente, luego con más frecuencia. Me sentía culpable, David, dijo, con la mirada implorando comprensión. Lo abandoné cuando me necesitaba. Esta es mi manera de enmendarlo. Lo ha hecho también y yo solo quería hacer algo por su hijo. ¿Lo abandonó? Era un novio de la universidad, no un esposo. ¿Y qué hay de nuestro hijo? ¿Y qué hay de la compensación que le debía por hacerle sentir que no valía la pena invertir en sus sueños? ¿Así que has estado en contacto con Mark todos estos años?, pregunté, con la pregunta a ceniza en la boca.
Ella asintió, bajando la mirada al suelo. Sí. ¿Y nunca se te ocurrió mencionarme esto a mí, tu esposo, el padre de tu hijo? No quería preocuparte, dijo, con una excusa tan endeble que resultaba insultante. Es mi dinero, David, de mis bonificaciones, su dinero. Como si no fuéramos un equipo, una sociedad. Como si sus secretos no me afectaran, ni a nuestra familia. La traición fue un dolor físico intenso. No se trataba solo del dinero. Se trataba de las mentiras, las omisiones, las lealtades ocultas. Mi esposa, la mujer que creía conocer, era una extraña ante mí, ofreciéndome justificaciones que parecían más traiciones. Los cimientos de nuestro matrimonio, ya agrietados, empezaban a desmoronarse. Los días siguientes fueron un torbellino de conversaciones entrecortadas y un silencio denso y opresivo. Investigué más. El fondo fiduciario para Tyler Pearson no era un gesto simbólico. Eran más de $300,000, $300,000. Me quedé atónito. Era más que el enganche de una casa. Era un futuro asegurado. Y mientras tanto, Rebecca había estado discutiendo por $5,000 para el programa de arte de Ethan. $5,000 para fomentar el talento de nuestro hijo, para darle la oportunidad de brillar. La disparidad era repugnante. Una sospecha nueva y más desagradable empezó a arraigarse. ¿Se trataba solo de culpa? ¿O Rebecca seguía enamorada de Mark Pearson? Pensarlo me revolvió el estómago. ¿Había sido nuestro matrimonio un premio de consolación? Entonces llegó otra revelación, lanzada por Rebecca con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Mark y yo nos hemos estado reuniendo con Tyler, dijo una noche, sin siquiera mirarme. Solo para unas sesiones de planificación universitaria. Tyler es increíblemente brillante, el primero de su clase. Sesiones de planificación universitaria con su exnovio y su hijo. A un hijo al que ella colmaba de seguridad financiera, mientras que a nuestro propio hijo le hacían sentir que sus aspiraciones eran una carga. La sensación de traición se profundizó, transformándose en un profundo sentimiento de incompetencia. ¿No era suficiente? ¿No era suficiente, Ethan? Era como si viviera una vida paralela, una vida donde yo era una nota al pie incómoda. La cena familiar. Rebecca la anunció con una alegría forzada que me hizo rechinar los dientes. Tyler nos acompañará a cenar el viernes. Pensé que le gustaría conocer a Ethan. Y a ti, por supuesto, David. ¿Conocen a Ethan? Este extraño, este fantasma de su pasado, ahora estaba siendo invitado a nuestra casa, a nuestro círculo familiar. Ethan estaba confundido, comprensiblemente. ¿Quién es Tyler, mamá?, preguntó con el ceño fruncido. Es hijo de un viejo amigo mío, cariño, dijo Rebecca con voz empalagosa. Es un chico muy inteligente. Te caerá bien. La cena fue insoportable. Observé a Rebecca, cada uno de sus movimientos, cada palabra. Estaba diferente con Tyler, más animada, más involucrada. Sus elogios hacia él fueron efusivos. Su interés en sus logros académicos era casi maternal. ¿Y Ethan? Estaba sentado allí, callado e incómodo, una sombra en su propia mesa. Tyler, para su crédito, parecía igual de incómodo. Era un chico educado, claramente inteligente, pero parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Apenas establecía contacto visual y respondía a las preguntas con monosílabos. Tuve la clara impresión de que estaba allí bajo presión. Después de que Tyler escapara, la presa se rompió. ¿Qué fue eso, Rebecca?, pregunté, mientras la furia que había estado reprimiendo finalmente se desbordaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, fingiendo inocencia. Sabes perfectamente a qué me refiero, por cómo te comportaste con él. ¿Y qué hay de Ethan? ¿Lo viste siquiera sentado ahí? No seas dramático, David, espetó. Solo estabas siendo acogedor. ¿Acogedor? ¿O estabas haciendo una audición para el papel de su madrastra? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro palideció. Eso es injusto. ¿Verdad?, le respondí. Porque siento que comparan a mi hijo y lo consideran deficiente.
Siento que mi familia está siendo socavada por tu ¿qué, Rebecca? ¿Tus sentimientos no resueltos por un hombre que dejaste hace 20 años? La discusión se desató, una tormenta amarga y destructiva que nos dejó a ambos exhaustos y más separados que nunca. Las prioridades estaban claras, y no eran las mías ni las de Ethan. Unos días después, el aire en la casa aún estaba cargado de resentimiento no expresado. Rebecca me encontró en el estudio, con una expresión de resignación y cansancio en el rostro. David empezó en voz baja. Tenemos que hablar de verdad. La miré, esperando, y entonces la confesión. Las palabras que temía, la verdad que sospechaba pero que no quería afrontar. Lo lamento, David, susurró, con lágrimas en los ojos. Me voy de Mark. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Fue mi primer amor, continuó, con la voz entrecortada por la emoción. Y cuando lo veo ahora, tan exitoso, tan feliz, no puedo evitar preguntarme, ¿y sí? ¿Y sí? Esas dos palabras, las artífices de tanta miseria. Había estado comparando nuestra vida real, desordenada e imperfecta, con una fantasía, una versión romántica de lo que podría haber sido. ¿Y Tyler? Pregunté con voz ronca, ¿qué es él en esta fantasía tuya? Ella dudó, y entonces la presa se rompió de verdad. Es el hijo que pude haber tenido, sollozó. Inteligente, decidido, centrado, todo lo que creía que un hijo debía ser. La crueldad, el desprecio despreocupado por nuestro propio hijo, me dejó sin aliento. Y Ethan, por fin logré decir. ¿Y qué hay de Ethan, tu hijo, el que de verdad tienes? Quiero a Ethan, insistió, pero sus palabras sonaron huecas. Claro que lo quiero, pero no se esfuerza, David. No lo intenta. No es como Tyler, no es como Tyler. La comparación, tan descarada, tan injusta, fue como un puñal en mi corazón. Mi hijo, mi maravilloso, creativo y sensible hijo, se vio reducido a una decepción porque no encajaba en su molde idealizado. Rebecca no solo lloraba la pérdida de un amor, sino también la pérdida de una vida. Una vida que, según ella, habría sido superior a la que tuvo conmigo. Y a sus ojos, Ethan era un recordatorio constante de ese supuesto fracaso. La injusticia era un peso abrumador. Mi hijo merecía algo mejor. Se merecía una madre que lo viera tal como era, no como no era. La gota que colmó el vaso, no fue una sola cosa, sino la culminación de 1000 pequeñas traiciones, 1000 heridas en el corazón de nuestra familia. Empecé a analizar nuestras finanzas con más detenimiento. No solo las cuentas conjuntas, sino todo. Y lo que descubrí fue otra capa de engaño. Rebecca no solo había estado ocultando el fondo fiduciario. Había estado ocultando nuestra verdadera situación económica. No andábamos cortos de dinero. Vivíamos más que cómodos. Éramos ricos. Sus afirmaciones sobre la necesidad de ser frugales, sus cuestionamientos sobre los gastos de Ethan, no se trataban en absoluto de asequibilidad. Se trataban de sus prioridades. Y Ethan, nuestro hijo, no era uno de ellos. Intenté una última vez razonar con ella, defender a Ethan. Necesita nuestro apoyo, Rebecca, supliqué. Este programa de arte es importante para él. Es importante para su confianza, para su futuro. Hizo un gesto de desdén con la mano. Necesita centrarse en sus notas, David. El arte no va a pagar las cuentas. Su insensibilidad, su ceguera deliberada ante las necesidades de nuestro hijo, fue un punto de quiebre. Luego llegó la exposición de arte. Ethan llevaba meses trabajando en ello. Era un evento pequeño y local. Pero para él, fue enorme. Había puesto toda su alma en sus obras. Estaba nervioso, emocionado, desesperado por nuestra aprobación, nuestra presencia. Esa misma noche, Tyler tenía una competencia académica, una prestigiosa. Rebecca se había asegurado de contármelo. Llevaba semanas planeando asistir. Estarás ahí para Ethan, ¿verdad?, le había preguntado el día anterior con un nudo de miedo en el estómago. Ella dudó. David, la competencia de Tyler, es muy importante para él. Mark estará allí. Es importante que los apoye. Que los apoye a ellos, no a nosotros, ni a su propio hijo.
Llegó la noche del espectáculo. Me quedé allí, viendo cómo se iluminaba el rostro de Ethan mientras la gente admiraba su trabajo. No dejaba de mirar hacia la puerta, con una mirada esperanzada y luego cada vez más decepcionada. Rebecca no apareció. Ella eligió a Tyler, eligió a Mark. Eligió su vida de fantasía sobre la real. Conduje a casa desde la exposición de arte, con Ethan a mi lado en silencio. Su entusiasmo anterior se extinguió. La injusticia, la devastadora injusticia sufrida por mi hijo, se consolidó en una fría y firme resolución. No podía arreglar a Rebecca. No podía hacerle ver lo que hacía ni a quien lastimaba. Pero podía proteger a mi hijo y a mí misma. Esa noche, mientras Ethan dormía, tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. No podía quedarme, no me quedaría. No en un matrimonio construido sobre mentiras y lealtades infundadas. No en un hogar donde a mi hijo lo hacían sentir como un segundo plano. Se acabó. Irse no fue un impulso. Fue un plan cuidadosamente elaborado, ejecutado con la precisión de un plano. Mi prioridad era Ethan. No sufriría económicamente por las decisiones de su madre ni por mi decisión de irme. Me reuní con una abogada, una mujer perspicaz llamada la señorita Davis, especializada en derecho familiar complejo. Lo revisamos todo meticulosamente, activos, cuentas, fideicomisos, sobre todo fideicomisos. Me aseguré de que el futuro de Ethan estuviera asegurado, de que tuviera todo lo que necesitaba, todo lo que merecía, más de lo que Rebecca jamás había planeado para él. La carta a Rebecca fue la parte más difícil. Como condensar 15 años de amor, traición y desamor en unas pocas páginas. No lo intenté. Me mantuve objetivo, casi clínico. Expuse las razones, los descubrimientos, la última e irrevocable violación de la confianza. Le dije que me iba, que no podía seguir viviendo una mentira. Le dije que siempre estaría ahí para Ethan, que él era mi prioridad. Empaqué algunas maletas, pertenencias, ropa, lo esencial. La casa, nuestro hogar, parecía un museo de una vida que ya no era mía. Cada objeto, cada fotografía, era una nueva punzada de dolor. Su peso emocional era aplastante. Pero pensar en Ethan, en su silenciosa decepción por la exposición de arte, me animó a seguir adelante. Dejarlo, aunque fuera temporalmente, incluso en esa casa con su madre, fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Me colé en su habitación antes de irme. Estaba dormido, su rostro suave y sereno bajo la tenue luz del pasillo. Le aparté un mechón de pelo de la frente, con el corazón dolido. «Te quiero, hijo», susurré, «siempre». Entonces salí de la casa, del matrimonio, de la vida que había conocido. Fui en coche a casa de mi madre. Tiene una pequeña casa de huéspedes en la parte de atrás. No era gran cosa, pero era un refugio. A medida que el sol empezaba a salir, proyectando largas sombras sobre el césped desconocido, la realidad de lo que había hecho se asentó. Había dejado a mi esposa, había dejado a mi hijo, en cierto modo. El camino por delante era incierto, aterrador. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Las consecuencias fueron inmediatas y confusas. La reacción de Rebecca fue una previsible tormenta de ira e incredulidad. Y entonces una extraña y dolorosa confusión. ¿Cómo pude hacerle esto a ella, a nosotros? Ella no lo vio, o tal vez se negó a ver su papel en el desastre. Ethan estaba devastado, esa es la única palabra para describirlo. Su mundo, ya inestable, se había trastocado violentamente. Las llamadas telefónicas con él eran una tortura. Su voz, débil y asustada, preguntaba por qué. «Es mi culpa, papá». Me lo preguntó una vez, y la pregunta casi me destroza. «Nadie», dije con la voz cargada de emoción, «nunca es tu culpa. Se trata de tu mamá y de mí. No se trata de ti. Te amo. Eso nunca, nunca cambiará». Me aseguré de verlo lo más posible, lo recogí del colegio, lo llevé a comer hamburguesas, simplemente me senté con él mientras dibujaba. Era una danza delicada, mantener esa conexión mientras navegaba por el campo minado de la separación. Rebecca, mientras tanto, intentaba controlar la narrativa. A sus amigos y familiares, les pintó la imagen de un esposo que la había abandonado,
que la había dejado sin previo aviso. Omitió convenientemente el fideicomiso, las reuniones secretas, la aventura emocional que había ido envenenando poco a poco nuestro matrimonio. Pero Ethan, los niños son inteligentes, ven más de lo que creemos. Empezó a reconstruir las cosas. Las llamadas silenciosas y furiosas que oía, la tensión que llevaba meses latente en casa. No lo entendía todo, ni las complejidades adultas, pero comprendía que todo estaba roto, que su madre había contribuido a ello. La culpa me acompañaba constantemente. ¿Había hecho lo correcto? ¿Irme era un acto de fuerza o de egoísmo? Algunos días, la incertidumbre era un manto pesado que me asfixiaba. Pero entonces veía el rostro de Ethan, recordaba su dolor silencioso, y la determinación se afianzaba de nuevo. Lo hacía por él, tanto como por mí. La vida adquirió un nuevo ritmo, un ritmo inquieto. La casa de huéspedes de mi madre se convirtió en mi hogar temporal. Era pequeño, pero era mío. Veía a Ethan con frecuencia, las tardes en el parque, los fines de semana trabajando en pequeños proyectos de construcción que armaba en el garaje de mamá. Cualquier cosa para fortalecer nuestro vínculo, para demostrarle que él seguía siendo mi mundo. Se iniciaron los trámites legales de separación. La señorita Davis fue un apoyo incondicional, tranquila y metódica en medio del caos emocional. Se intercambiaron cartas entre abogados. La ira inicial de Rebecca, lenta y casi imperceptiblemente, empezó a dar paso a algo más. ¿Quizás una nueva consciencia? ¿Un atisbo de comprensión del dolor que había causado? Era demasiado pronto para saberlo. Mark Pearson, un nombre que se había convertido en símbolo del fin de mi matrimonio, empezó a distanciarse. No sabía si fue su propia conciencia o que Rebecca finalmente admitió la magnitud del daño. Pero su presencia, que había sido tan grande, comenzó a disminuir. Y entonces sucedió algo inesperado, algo que jamás habría predicho, Tyler y Ethan. Empezaron a hablar, al principio con timidez. Resultó que Tyler pasaba mucho tiempo en la biblioteca local, la misma que Ethan frecuentaba para buscar libros de arte. Se habían encontrado. Quizás fue una incomodidad compartida, o quizás solo dos adolescentes encontrando puntos en común entre los restos de los errores de la edad adulta. Empezaron a dibujar juntos, Ethan compartía sus ideas de diseño y Tyler, sorprendentemente, mostraba interés. Una amistad frágil y tentativa comenzó a florecer en las circunstancias más inesperadas. Era un pequeño rayo de luz en un panorama muy oscuro. Sabía que tenía que hablar con Mark, no por el bien de Rebecca, sino por el mío. Necesitaba comprender su papel en todo esto, sus intenciones. ¿Era un simple espectador o un cómplice voluntario del desmoronamiento de mi familia? Nos encontramos en una cafetería neutral. Parecía un tipo común y corriente, no el villano imponente que casi esperaba. Solo un hombre, un poco agobiado, un poco incómodo. David, dijo, extendiéndome la mano. La estreché, con una extraña sensación de irrealidad. Mark, respondí, gracias por recibirme. Nos sentamos, el silencio se prolongó. Mira, empezó, removiendo el café con excesivo vigor. Para que quede claro, no tenía ni idea del fondo fiduciario. No hasta que Rebecca lo mencionó después de que te fuiste. Y desde luego no sabía que te lo ocultaba, ni el alcance de, bueno, todo. Lo observé, buscando en su rostro alguna señal de engaño. Me miró a los ojos con una sinceridad sorprendente. Rebecca y yo nos reencontramos hace unos años, continuó. Supongo que fue nostálgico. Hablamos de la universidad, de los viejos tiempos. Cuando mencionó a Tyler y su interés por la tecnología, me ofrecí a ayudarlo, a ser su mentor. Eso fue todo, desde mi punto de vista, un consejo para la universidad. Nunca quise causar problemas en tu matrimonio. Hizo una pausa y luego añadió, por si sirve de algo, le dije a Rebecca que estaba jugando con fuego. Quedarnos, planificar la universidad, todo parecía complicado, pero ella insistió. Sus palabras, crudas y sin adornos, me impactaron con la fuerza de una revelación. La fantasía de Rebecca, su gran y sí, había sido en gran medida unilateral. Mark no añoraba un amor perdido. Era un hombre exitoso, con una vida propia, que quizás se había sentido halagado por las atenciones de un antiguo amor. Pero no intentaba arrebatarme a mi esposa.
Me dijo que lamentaba haberte dejado, dije, con un sabor amargo en mis palabras. Mark suspiró, con una expresión de genuino arrepentimiento en el rostro. La gente dice cosas, David, sobre todo cuando está atrapada en viejas emociones. Rebecca tiende a romantizar el pasado. Creo que estaba más enamorada de la idea de lo que teníamos, o de lo que creía que podríamos haber tenido, que de mí. Él accedió de buena gana a retirarse por completo, para darle a nuestra familia espacio para sanar. Parecía genuinamente angustiado por el caos que su reaparición, aunque involuntaria por su parte, había causado. Salí de aquella cafetería con una extraña sensación de claridad. La ira que sentía hacia Mark empezó a disiparse. Él no era el enemigo. El verdadero problema, el origen de la traición, estaba mucho más cerca. Rebecca no solo había sido deshonesta conmigo, sino consigo misma, persiguiendo un fantasma a costa de su familia real y tangible. Ethan, mi hijo, estaba pasando apuros. La amistad provisional con Tyler fue un pequeño consuelo, pero el impacto emocional de la separación, del descarado favoritismo de su madre ahora al descubierto, fue inmenso. Sus notas se desplomaron aún más. La luz en sus ojos, esa que tanto me había esforzado por proteger, se estaba apagando. Se volvió retraído, hosco. Mi madre, con su discreta sabiduría, fue la primera en decirlo. David, necesita más de lo que puedes darle ahora mismo. Necesita ayuda profesional. Fue difícil de aceptar. Como padre, uno quiere poder solucionarlo todo para su hijo, pero sabía que tenía razón. Encontramos a la doctora Carter, terapeuta familiar, tranquila y perspicaz. Creó un espacio donde todos pudimos, con el tiempo, empezar a decir nuestras verdades. Las primeras sesiones fueron brutales. Ethan, callado al principio, finalmente desató su dolor, su confusión, su ira. Dirigidas principalmente a Rebecca. Las palabras, crudas y sin filtro, de un niño que se sentía invisible, no amado por quien era. ¿Por qué no fui lo suficientemente buena, mamá? ¿Por qué siempre te gustó más Tyler? Hay que reconocerle a Rebecca que se quedó ahí sentada y lo aceptó. La actitud defensiva desapareció, reemplazada por una comprensión incipiente y horrorizada de la profundidad de las heridas que había infligido. Ver el dolor de Ethan, escucharlo en sus propias palabras, finalmente pareció romper sus capas de negación y autoengaño. La doctora Carter nos guió a través de la tragedia. Ayudó a Rebecca a confrontar sus ideas hipotéticas, su idealización de Mark y Tyler, y el impacto devastador que esto tuvo en su hijo. No hubo respuestas fáciles ni soluciones rápidas, solo una excavación lenta y dolorosa de años de resentimiento e incomprensión. Mi propia lucha fue diferente. Ver a Rebecca empezar a derrumbarse, a reconocer genuinamente sus errores, despertó una confusa mezcla de emociones. Había una parte de mí, la parte que la había amado durante 15 años, que sintió un destello de algo. No perdón, todavía no, sino un reconocimiento de su dolor, de su humanidad. El enfoque de la terapia, nos recordó amablemente el Dr. Carter, debía centrarse en Ethan. ¿Qué era lo mejor para él? Su bienestar era la brújula que debía guiarnos ahora, no nuestros egos heridos ni nuestros sueños destrozados. La pregunta de si nuestro matrimonio podía o debía salvarse flotaba en el aire, sin respuesta. Lenta y laboriosamente, Rebecca empezó a cambiar, o quizás a desmantelar la fachada que había construido, revelando a la persona que yo conocía. Empezó a pasar tiempo de verdad con Ethan, no solo físicamente presente, sino emocionalmente comprometida. Le preguntaba sobre su arte, escuchaba sus ideas, asistía a los eventos escolares, incluso a los más pequeños. Observaba sus dibujos, los observaba con atención, y sus elogios parecían genuinos, no forzados. Una noche, durante una sesión de terapia particularmente difícil, hizo un anuncio. Voy a disolver el fideicomiso de Tyler, dijo con voz tranquila pero firme. Fue un error, un terrible error. El dinero se destinará a un fondo educativo para Ethan, igual a lo que había reservado para Tyler. No, más, lo que necesite. No se trataba solo del dinero, lo sabía. Era un gesto simbólico, una reparación tangible. Mark, nos contó más tarde, había apoyado plenamente esta decisión, incluso se sintió aliviado. Nunca quiso ni esperó ese tipo de enredo financiero. Observé estos cambios con un optimismo cauteloso y moderado.
¿Era real o una actuación, un intento desesperado de recuperarme, de recomponer a la familia? Ethan, sin embargo, respondía. El mal humor empezó a desaparecer. Empezó a hablar más, a sonreír más. Se matriculó en un nuevo programa de arte más intensivo, con el apoyo entusiasta de Rebecca, y prosperaba. Verlo feliz, verlo seguro de sí mismo, lo era todo. El Dr. Carter empezó a animarnos con delicadeza a Rebecca y a mí a tener sesiones individuales, y luego a sesiones conjuntas sin Ethan, para explorar lo que, si acaso, quedaba entre nosotros, el perdón. Es una palabra compleja. ¿Qué significaba? ¿Podía perdonar las mentiras, la traición, los años de sentirme inferior en mi matrimonio? ¿Podría reconstruirse la confianza, una vez tan destrozada? No tenía las respuestas. Solo sabía que, por el bien de Ethan, y quizás incluso por el mío propio, debía estar abierta a la posibilidad. Pasaron los meses, meses de terapia, individual y conjunta, meses de pasos cuidadosos y tentativos. Los esfuerzos de Rebecca eran constantes y genuinos. No se limitaba a seguir el procedimiento. Estaba haciendo el duro trabajo de introspección, de enfrentarse a sus propios demonios. La idealización de Mark había desaparecido, reemplazada por una comprensión lúcida de sus propias proyecciones y arrepentimientos. Ethan, bendito sea, estaba prosperando. La nube que lo había dominado durante tanto tiempo se había disipado. Le apasionaba su arte. Sus calificaciones estaban mejorando, e incluso empezó a desarrollar un ingenio mordaz, señal de su creciente confianza. Vio los cambios en su madre, el esfuerzo que hacía. Una noche, solos él y yo, dijo, mamá es diferente ahora, papá, mejor. Entonces, con una vulnerabilidad que me conmovió profundamente, preguntó, ¿crees que algún día volverás a casa? Su pregunta, tan simple, tan profunda, dejó al descubierto la decisión que había estado dándole vueltas durante semanas. ¿Podría volver? ¿Quería hacerlo? La separación también me había cambiado. Había encontrado una fuerza que desconocía. Había defendido a mi hijo, a mí misma. Había aprendido a vivir sin Rebecca, a sentirme completo por mi cuenta. Me di cuenta con una claridad sorprendente de que ya no necesitaba su aprobación, su validación. La vieja dinámica en la que buscaba constantemente su consuelo se había roto, y eso era bueno. Si volviera, tendría que ser diferente. No un regreso a los viejos patrones, sino la creación de algo nuevo. Algo basado en la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo que había estado tan dolorosamente ausente. El Dr. Carter lo dijo claramente, David, la decisión es tuya. No hay garantías. Reconstruir la confianza es un proceso largo y arduo. Pero Rebecca está demostrando su compromiso con el cambio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese salto de fe por ti y por Ethan? Pensé en mis primeros sueños con Rebecca, la vida que habíamos planeado. No había resultado así. Pero tal vez, solo tal vez, existía la posibilidad de construir algo diferente. Algo quizás no tan ingenuo, pero sí más resiliente, más real. Decidí intentarlo, no con un gran gesto romántico, sino con una conversación tranquila llena de salvedades y condiciones, con límites claros. Ese era el punto de partida innegociable. Rebecca, dije, sentada frente a ella en la consulta del Dr. Carter. Un espacio que se había vuelto extrañamente familiar, casi seguro. Estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, a volver a casa. Pero las cosas tienen que ser diferentes, radicalmente diferentes. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió con una expresión mezcla de alivio y solemne comprensión. Lo sé, David, cueste lo que cueste. Acordamos reestructurarlo todo, sobre todo las finanzas. Transparencia total, cuentas conjuntas para los gastos del hogar, cuentas personales separadas para gastos discrecionales, pero con total visibilidad para ambos. Todas las inversiones, todas las decisiones financieras tomadas en conjunto, sin más secretos. Se estableció formalmente un fondo educativo para Ethan, sólido y seguro. Su futuro, sus pasiones, nunca más estarían sujetos a los caprichos de su madre ni a sus comparaciones con otro niño. La confianza entre nosotros fue lo más difícil. No fue como encender un interruptor, fue más bien como reconstruir minuciosamente un jarrón roto, pieza a pieza.
Había días en que afloraban viejas dudas, en que una palabra descuidada o un desaire percibido me hacían recaer en la sospecha. Pero lo hablamos, lo llevamos a terapia. Aprendimos a comunicarnos de una manera que nunca antes habíamos hecho, con una honestidad cruda que a veces era dolorosa, pero siempre necesaria. La casa de huéspedes de mamá permaneció vacía un tiempo. Regresé a la casa familiar, pero a la habitación de invitados. Fue un paso simbólico, un reconocimiento de que no podíamos retomarlo todo donde lo habíamos dejado. Estábamos empezando de cero desde un lugar destrozado. Pero también con esperanza. Nuestra familia, todos lo sabíamos, nunca volvería a ser la misma. Las grietas siempre estarían ahí, un recordatorio del dolor que habíamos soportado. Pero tal vez, solo tal vez, esas grietas, llenas del oro ganado con tanto esfuerzo de la honestidad y el perdón, podrían hacernos más fuertes. Fue un nuevo comienzo, tentativo, frágil, pero un comienzo al fin y al cabo. Un año, parece que fue hace una eternidad. Y aún así, como ayer, Ethan está en su salsa. Su programa de arte es todo lo que esperábamos, y más. Es seguro de sí mismo, se expresa con fluidez, y su creatividad florece gracias al apoyo incondicional de Rebecca y mío. Su habitación es un caos maravilloso de bocetos, pinturas y proyectos a medio terminar. Su risa llena la casa de nuevo, un sonido que echaba muchísimo de menos. Rebecca, ella es diferente. El cambio es real y duradero. Sus límites con Mark son firmes y respetuosos. Hablan de vez en cuando sobre Tyler, pero la carga emocional ha desaparecido. Tyler, quien ahora prospera en una universidad de primer nivel, aún mantiene su discreta amistad con Ethan. Conectan por intereses comunes, una extraña e inesperada hermandad forjada en el crisol de la crisis familiar. Nuestra relación, la de Rebecca y la mía, es un proyecto en desarrollo. Aún así, somos más honestos y vulnerables el uno con el otro que nunca. El romance no es el desenfadado y juvenil con el que empezamos, sino algo más profundo y arraigado. Es una decisión consciente diaria de confiar, comunicarnos y perdonarnos mutuamente y a nosotros mismos. La terapia familiar continúa, ahora con menos frecuencia, más como un espacio de consuelo, un espacio seguro para navegar las complejidades de nuestra nueva normalidad. A veces, tarde por la noche, cuando la casa está en silencio, reflexiono sobre el camino recorrido, la traición, la ira, el desamor, la dolorosa decisión de irme. Y me doy cuenta, con una certeza que se me cala hondo, de que a veces hay que alejarse. A veces, irse es la única manera de encontrar el camino de regreso, no a lo que fue, sino a lo que puede ser. A veces, hay que desmantelarlo todo antes de poder reconstruir algo más fuerte, más verdadero, y en definitiva, más amoroso.